tardes a todos y todas. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión del coloquio a 40 años del plebiscito constitucional de la dictadura, campo político y trayectorias militantes, organizado por la Universidad Católica Silva Enrique y su Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud, CISJU. Esta es la segunda sesión que tiene como panelistas dos destacados investigadores del estudio de la derecha en Chile. Está con nosotros Estefanía Lenda. Ella es socióloga política, académica de la Universidad Andrés Bello, que ha estudiado por un buen tiempo la derecha en Chile y últimamente publicó por el Fondo de Cultura Económica este texto, si se ve acá, para que lo busquen ahí en su librería amiga: Anatomía de la derecha chilena, Estado, Mercado y Valores en tiempos de cambio. ¿Ah? También nos acompaña el profesor Carlos Uneu, cientista político de la Universidad de Chile, quien también ha escrito bastante en la temática. Recordemos el libro clásico El régimen de Pinochet, editorial sudamericana. También lo voy a mostrar acá, la edición más antigua. ¿Eh? Y recientemente también el texto La democracia semisoberana, Chile después de Pinochet. La invitación de hoy es para hablar de la derecha, hablar de este sector político que fue el que impulsó y defendió el proyecto que estaba detrás de la Constitución de 1980, que se zanja definitivamente aquí con el plebiscito constitucional, del cual se cumplen 40 años. ¿Ah? Si bien podemos decir que la dictadura marca un antes y un después en la historia de la derecha en Chile, ¿ah? Uno piensa la derecha en el siglo XX, que venía con todas sus tradiciones de nacionalismo, corporativismo, algunas corrientes social cristianas, por supuesto los liberales, los conservadores, el liberalismo ortodoxo, el proyecto librecambista, ¿no? Que tiene antecedentes también previos a la llegada de los Chicago Boys. ¿Ah? Si uno piensa esa derecha, va a mutar, va a ser diferente ya en dictadura, cuando hay un proyecto de refundación nacional que la reunifica. ¿Ah? La idea de un nuevo modelo de desarrollo que rompa con todo lo que se había estructurado desde los años 30, con la noción de Estado en su relación con la economía desde los años, que venía desde los años 30, ¿no? La adscripción a la doctrina liberales ortodoxa, librecambista, de los grupos de técnicos llamados los Chicago Boys, ¿no? Eso, pero unido a un proyecto institucional de nueva institucionalidad política que siente las bases también de este modelo y de esta nueva relación entre Estado, economía y sociedad, ¿no? Una derecha que se une en torno a eso por la dictadura y en dictadura, ¿no? Que mantiene ciertas características de heterogeneidad, pero con una conducción, ¿ya? Y con una hegemonía muy clara, ¿no? El profesor Carlos Uneu, de hecho, plantea que el grupo hegemónico en esta primera parte de la dictadura es el de los Chicago gremialistas, liderados por Guzmán y también por Miguel Kass, ¿no? y los Chicago Boys, ¿ya? Un predominio prácticamente sin contrapeso, ¿no? Que sin tener la estructura formal de un partido político, operaba en la práctica como un partido hegemónico del régimen. ¿Ah? De esta manera, así como 1973 marca un antes y un después en la historia de la derecha, podemos decir que 1980 también marca un antes y un después de la derecha al interior de la dictadura, ¿no? Y aquí quería leer una cita de un militante gremialista de la época, fundador de la UDI, que entonces era un joven dirigente estudiantil, dirigente de las organizaciones designadas del gremialismo en las universidades, Ignacio Astete, uno de los primeros líderes de los ensayos federativos que generó la dictadura en la Universidad de Chile, el famoso
Consejo Superior Estudiantil, que fue el antecedente directo de la FESECH. Ignacio Astete decía lo siguiente sobre lo que para ellos significó 1980 y lo que abrió 1980 posterior, ¿no? Él dice lo siguiente: sale la Constitución, yo diría que a cuenta de un año hay una crisis económica tremenda, caen en desgracia los Chicago, y ahí empieza a haber una efervescencia social, empieza a haber protestas y rápidamente caemos en desgracia nosotros. Y ahí yo te diría que empieza otra historia de decir, mira, ahora tenemos que empezar a mostrar los dientes y a formar una estructura, y ahí es donde empieza la UDI. ¿Ah? Entonces, esta idea de que 1980 para esta derecha es un triunfo en la materialización de la Constitución, están instaladas ya las principales reformas del neoliberalismo, ¿no? O de plan, la Oficina de Planificación Nacional, que como dice un colega Manuel Gárate, es la que planifica la desplanificación del Estado, ¿no? O sea, ya está en tierra de derecha el neoliberalismo, el proyecto refundacional de la dictadura, pero al mismo tiempo, después de 1980, viene la crisis económica, se produce la unidad opositora también, ¿no? Después de ese discurso de Frei Montalva en 1980, se va a ir produciendo una mayor visibilidad de la oposición, la crisis económica llevará a la crisis política, vendrán las protestas nacionales, y esta derecha que se empieza a ver más diversa también, comenzará, como dice Ignacio Astete, a mostrar los dientes, a mostrarse, a organizarse, y ahí aparecerá una nueva pluralidad que tendrá que enfrentar este desafío, ¿no? El hecho de ser la derecha y de ser también las derechas, ¿no? Cómo la derecha genera un proyecto, defiende un proyecto, conduce un proyecto, pero también es expresión de identidades diversas, ¿no? Esta problematización, esta idea de entender a la derecha como un bloque, pero también una heterogeneidad, es algo que han trabajado en profundidad los dos autores que tenemos invitados, ¿eh? Y a quien los invitamos ahora a discutir en una primera ronda más corta, cercana a los 10 minutos, y luego una segunda ronda un poco más extensa. Esta primera ronda para conversar sobre qué sucede en relación a esta dualidad, heterogeneidad, o sea, homogeneidad y heterogeneidad de la derecha en relación a la impronta que le otorga a la derecha 1980, la Constitución y la defensa del modelo neoliberal y de la obra pinochetista como un todo. Empezamos con el profesor Carlos Eneos. Buenas tardes, muchas gracias Víctor por la invitación, estoy muy contento de estar acá. Saludo también a quienes nos están siguiendo y saludo también a Stephanie Allende, que ha publicado, como tú lo has mostrado, un importante libro sobre la derecha que vale la pena primero comprar, porque los libros que compraron no hay que piratearlos, porque llegan al pirateo, quiere decir que ha tenido un éxito espectacular, y hay que leerlo porque es un aporte relevante. La pregunta muy pertinente a raíz de los 40 años del plebiscito del 80, lo que significó para la derecha. Y efectivamente tuvo las características que Víctor señalaba y que los propios actores veían, en un momento bien especial en que se junta no solamente la constitución, la nueva constitución, nuevo ordenamiento político y económico, los principios fundamentales, sino que también está en marcha cambios económicos que son extraordinariamente importantes, como el plan laboral que salió en julio del año 79, o sea, en pleno desarrollo del proceso constituyente. Ya estaba ahí el informe del Consejo de Estado y iba a ser enviado pronto a la Junta de Gobierno, que le hizo el despacho final. Y la reforma a las AFP, la privatización del sistema de pensiones, que a mi juicio es una columna vertebral del modelo económico, por cuanto ahí el eje está en el individuo, la capitalización individual, lejos de lo que fue el sistema anterior, que se basaba en el concepto de un estado de bienestar, de la solidaridad intergeneracional y con la participación del Estado ahí.
Ahora, fue un momento importante y especial el año 80, que duró pocos años. Tú lo mencionabas respecto porque vino, y la propia cita de Astete, ¿no? Que no estaba considerado ahí. Porque el año 80 es el momento cúspide del modelo económico, estaban con los mejores indicadores, de acuerdo a las mediciones que ellos hacían. Redefinió las bases de las relaciones capital-trabajo, subordinando al capital a un trabajo sin límites, y el sistema de pensiones que ponía el pilar en la capitalización individual, en la fragmentación, por lo tanto, de los individuos en cuentas individuales, fuera del concepto de solidaridad y de pertenencia a una comunidad, que el que está en la base del sistema de la previsión social, ¿no? Pero simultáneamente era un momento en que el partido funcionalmente equivalente de un régimen autoritario, la UDI y los Chicago Boys, estaban en su mejor momento, estaban muy unidos, y no habían visiones o diferencias relevantes más allá de las posiciones de grupos muy minoritarios y que no tenían tampoco ideas diferentes, articuladas, que uno pudiera decir que plantean un paradigma diferente que era el nacionalista, ¿no? Y, y esta constitución además está dirigida a darle, el plebiscito tiene una finalidad político-electoral de darle legitimidad a la autoridad de Pinochet como presidente de la República, que es elegido por el pueblo, por cuanto una de las funciones del plebiscito es ratificar a Pinochet como presidente de la República por un mandato de 8 años, y se partía la base de ellos, de que esos 8 años se iban a prorrogar, porque por el muy buen éxito económico la ciudadanía iba a apoyar la continuidad de Pinochet 2 años más tarde. Como tú lo decías, eso se rompió, terminó con las protestas, con la caída, con el fracaso del sistema económico, la política económica que habían llevado en ese momento, y vino lo que se acaba de decir, en que ahí emerge por primera vez las dos derechas, porque la derecha históricamente tiene dos derechas, y después de Pinochet siguen dos derechas. Ahora, no son las mismas que antes, no hay una solución de continuidad, pero esa dualidad existe, que tiene en el último tiempo, que vamos a ver en la segunda parte, una expresión más compleja de unidad y de diversidad, ¿no? Y esos dos, y ahí aparecen las dos derechas diferentes que el 80 estaban unidas, y que yo personificaría en las figuras de Jaime Guzmán, líder del gremialismo, de la coalición gremialismo Chicago Boys, con Miguel Kast, y que más adelante aparecen otras figuras como Hernán Vigi, a pesar de que no era de Chicago, y alguien más contemporáneo que todos conocen, que es Cristian Larroulé, que fue la mano derecha de Hernán Vigi en la privatización de las empresas estatales, ¿no? Y el otro, Sergio Onofre Jarpa, que había sido una figura clave, el último presidente del Partido Nacional, que venía del área nacionalista, no había sido ni liberal ni conservador, había votado por Eduardo Frei en el año 58, un empresario agrícola mediano, que sería el ministro del Interior que llamarían los militares para restablecer el proceso político a raíz de las protestas de la oposición. Y esas son las dos figuras que van a marcar el desarrollo de la derecha. Cada uno va a crear su partido, la UDI y el otro lado Unión Nacional, acercándose al plebiscito. Como es sabido, se unifican en un partido, Renovación Nacional, pero cuando vienen las primeras elecciones para elegir autoridades, Guzmán, viendo que va a perder ante Jarpa, quiebra la UDI y quiebra Renovación Nacional, en ese caso de forma partido autónomo, la UDI, y continúa Renovación Nacional con los antiguos de Unión Nacional. Esas dos figuras son elegidas en el Congreso de 1989, son las dos figuras principales de las dos derechas, pero dos tienen una vida política breve. Jaime Guzmán es asesinado en 1991,
y Sergio Onofre Jarpa es desplazado políticamente por Sebastián Piñera, con relativa facilidad, y Renovación Nacional no tiene la posibilidad de, rompe con el pasado, rompe con se ha prestado poca atención al, no quiero emplear la palabra, pero cómo es defenestrado Sergio Onofre Jarpa por la locomotora de Piñera, y él se convierte en la figura clave de Renovación Nacional, y después será de la derecha, 2 veces presidente. Entonces, ahí tenemos un margen de improvisación en que el modelo, la Constitución se decía hasta el orden político y también el orden económico. El orden político es reformado en buena medida en 1989, no así con el modelo económico. Lo que ocurre más adelante, siendo una afirmación muy general, es que el modelo económico se mantiene, es mantenido, o dicho de otra manera, el modelo cambia, pero el paradigma que sirve de fundamento programático y de objetivo y sus pilares centrales no es reemplazado por otro paradigma durante los gobiernos de la Concertación. Tuvo cambios más relevantes en el gobierno del presidente Patricio Aylwin, con reforma tributaria, reforma laboral y una serie de otras medidas que están haciendo el estilo que también que le pone el propio presidente, cuando dice, ¿no es cierto?, el mercado es cruel, yo no voy a visitar nunca un mall. O sea, el presidente tomó una distancia clara del modelo, pero con el presidente Frei Ruiz-Tagle, que era un hombre, un empresario, un ingeniero hidráulico, toma otro carácter y enfatiza la modernización de Chile, y la modernización de Chile la entiende como el crecimiento económico, las privatizaciones y una serie de políticas que son continuistas del modelo económico. Entonces ahí hay una herencia, un legado que no ha sido impuesto, o sea, tiene un origen en la dictadura, pero es un legado aceptado, perfeccionado por una coalición de centro-izquierda, incluyendo con la izquierda llegó a la moneda el año 2000 con Ricardo Lagos y después con Michelle Bachelet. No hay que olvidarse que Michelle Bachelet, su ministro de Hacienda, era un economista conservador, laico, pero un hombre conservador como era Andrés Velasco, y bueno, el primer momento en que el modelo realmente se pone en juicio algunos elementos con el segundo gobierno Bachelet, y sin duda principalmente con las manifestaciones, las protestas del 2011 y después del 19. Pero ahí ya no quisiera entrar porque considero relevante ver el papel que juega Sebastián Piñera y un factor histórico de la derecha que yo marcaría también un momento de división con el debilitamiento liberal y conservador y la irrupción de Jorge Alessandri como figura presidencial el año 58, y después quiere ser nuevamente el año 50, que tenemos un hombre de negocio, un independiente contra los partidos que quiere conducir al sector. Y después de Pinochet, la derecha optó por una figura más joven, pero que tiene el mismo perfil, independiente, que a pesar que militó en un partido, fue presidente él mismo, lo hizo solamente con un fin instrumental de llegar a la presidencia, y lo consiguió en 2 oportunidades. Entonces, ¿hasta qué grado aquí hay? Si antes del 73 había una personalización política en la derecha, después de Pinochet ha habido también una considerable personalización de la derecha hasta ahora, y vamos a ver qué va a ser de la derecha después de Pinochet, después de Piñera. Eso quería, no sé, como introducción ahora, ¿no? Muchas gracias. Stephanie Lenda. Micrófono. Acá estoy. Sí, ahora sí. Sí, para esta breve introducción pretendo desarrollar algunas ideas bien generales. Primero, cómo esta primera etapa obviamente se caracteriza por una doble legitimación.
tanto del orden político como económico a través de la Constitución del 80, así que eso obviamente es importante recordarlo, y que obviamente esta doble legitimación al mismo tiempo se apoya por lo que Verónica Valdivia habló o llamó la resocialización de la población, es decir, el cambio de valores y la implantación del modelo neoliberal. Voy, por lo tanto, a desarrollar estas dos ideas, ver cómo hay dentro de este periodo, obviamente, un proyecto refundacional, por lo tanto, un proyecto político absolutamente nuevo para la derecha, pero respecto al cual podemos también observar ciertas continuidades respecto al pasado, en particular en relación a lo que va a ser la visión economicista del sector. Y por último voy a terminar sobre lo que ya empezó a presentar Carlos, y que no me voy a detener mucho, sobre la emergencia de una derecha más heterogénea después del 80. Vamos a ver un poco los rasgos de esta derecha y vamos a ver después en el segundo bloque cómo esto se sigue transformando. Entonces, respecto a esta doble legitimación que hay que recordar, bueno, hay que de repente recordar que históricamente la derecha política había sido, hasta el golpe militar, incapaz de tener un propio proyecto de modernización capitalista, y había tendido a aceptar los programas modernizadores de otras fuerzas políticas, que eran obviamente fuerzas de centro-izquierda entre 1938 y el 47, o la democracia cristiana en 1964 y 70. Entonces, ahí tenemos el golpe militar, los militares aparecen con la capacidad de conducir este proceso, este proyecto de modernización burguesa, por lo tanto hay un proyecto político ahí extremadamente claro, que implica una refundación a todo nivel, muy práctico también, refundación a la sociedad chilena, que nos interesa directamente porque también estamos observando todavía rasgos en la sociedad chilena directamente heredados de ese modelo, es decir, rasgos individualistas. Estamos hablando actualmente de una reforma de pensiones y nos preguntamos cuán interesados los chilenos están o estarían con un sistema realmente solidario que implicara ceder algo de su propiedad privada para justamente ayudar a quienes menos tienen. Son preguntas que no dejan de ser muy actuales. Entonces, hubo primero que darle legitimidad a ese nuevo orden, digamos. Obviamente que la legitimidad inicialmente se construyó también a través del discurso de la decadencia que había tenido el intervencionismo estatal, que había sido promovido por los gobiernos que mencioné, así que hubo una suerte de legitimación como histórica contra este tipo de proyecto de intervencionismo estatal precisamente, y por supuesto que la Constitución vino a legitimar constitucionalmente esto a través de un andamiaje jurídico que va a permitir el ejercicio del poder de forma autoritaria. Hay que recordar que el nuevo orden político se basa en una democracia protegida, autoritaria, hecha a la pinta de un dictador. El presidencialismo reforzado justamente se adquiere o llega al paroxismo durante esta época, y va a haber un segundo tipo de legitimación, que fue la legitimación del orden económico a través de la propuesta de un programas de reformas muy radicales, obviamente con siempre el discurso de que esto respondía a la superación, o debía responder o permitir superar la crisis que se heredaba de la Unidad Popular, lo que va a provocar, como sabemos, inicialmente un despegue económico, y a partir de los 80 ya las primeras crisis, una crisis económica muy importante. Entonces, obviamente que esta nueva Constitución se basa en un proyecto de disminuir las esferas de decisión del Estado en áreas claves, como sabemos, y descansa en una noción clave que es la noción de subsidiariedad, que vamos a volver a encontrar en nuestro segundo bloque, respecto a la cual hay que recordar que
va a delinear un tipo de neoliberalismo muy propio de Chile, ya que implica una fusión entre el corporativismo y la Escuela de Chicago. Tiene una doble acepción corporativista, que eran ideologías, al igual que el nacionalismo, que estaban ya en boga durante los años 60, que se van a, como decía Víctor en su introducción, a resignificar durante la dictadura. Inicialmente el corporativismo tiene un origen en el franquismo, es crítico hacia los partidos, permite entender esta democracia protegida que se va a ir construyendo y va a fusionar con el neoliberalismo, obviamente con este proyecto de poner fin a la intervención del Estado en la economía, que es un proyecto que se vuelve hegemónico. Ruiz dice que a fines de los años 70, pero que es fundamental para explicar la hegemonía que mencionaba Carlos y que mencionaba también Víctor, del Chicago gremialismo, ¿ya? Entonces, este principio de subsidiariedad tiene su origen en la doctrina social de la Iglesia, y, como saben, va a circunscribir la intervención del Estado a situaciones en las cuales los particulares no tienen las competencias para operar por su cuenta. Ahí va a haber una conexión del gremialismo con estas tesis neoliberales, de ahí esta noción de Chicago gremialismo forjada por Noboa. Y por lo tanto, se va a hablar incluso de subsidiarismo católico, y es importante recordar también que estas tesis subsidiarias permanecen en la actual Constitución, que menciona, artículo 1, el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Eso es claramente el rasgo directo de la permanencia de esta tesis subsidiaria en la actual Constitución. Y por supuesto que hay también en la Constitución una consagración de un Estado empresario y obviamente una oposición o una crítica o una condena a cualquier tipo de actividad empresarial del Estado que tiene que ser autorizada por una ley de supermayoría. Entonces, lo que se ordena, lo que se legitima durante ese momento vía esa Constitución del 80, es ese nuevo orden que tiene esa doble dimensión política y económica, y que pasa por todo un trabajo, y ahí llego de a poco un poco a la heterogeneidad de la derecha que empieza a observarse durante esos años, un trabajo de implantación de estas ideas y de lo que Verónica Valdivia va a llamar resocialización en su libro La alcaldización de la política, que implica que desde fines de los años 80 va a haber un trabajo principalmente de la UDI, que ha sido muy estudiado por Víctor en poblaciones, y va a dar lugar este trabajo en las poblaciones de la UDI a un nuevo estilo de hacer política, se va a llamar como tal, que tiene cierta continuidad, ya que la idea también es que vayamos empezando a ver lo que se mantiene y lo que se transforma respecto al periodo actual y la derecha actual desde los 80. Va a haber ese nuevo estilo de hacer política del que Lavín es una imagen emblemática a través de su cosismo. Esto se va a dar, obviamente, en el marco de un proceso de municipalización que va a convertir a los municipios en un agente estatal fundamental. Entonces, desde ahí se van a aplicar muy concretamente, se van a focalizar las políticas sociales, se va a materializar el Estado subsidiario y se va al mismo tiempo a resocializar a los sectores populares en los valores del individualismo neoliberal. La UDI juega, por supuesto, en ese momento un rol fundamental como partido asociado de manera bastante clara al régimen, que obviamente ocupa diferentes puestos de poder en el régimen. Hay como otros, obviamente, actores políticos que no pertenecen a la UDI, que también, obviamente, colaboran con el régimen militar, pero la UDI principalmente es el partido asociado al régimen, y uno va a empezar a observar ciertos rasgos que después vuelven a aparecer en democracia, sobre todo el cosismo, como lo mencionaba, pero esta idea incluso de derecha social, que uno se pregunta un poco dónde nace esta idea, si no hay algo de rasgo de esta derecha en el trabajo
trabajo que se hizo a nivel de las poblaciones, los sectores populares durante esos años, ya que el origen, finalmente, las bases de Renovación y de la UDI son bastante similares, porque hay bases, inicialmente este partido tiene bases bastante pinochetistas, por supuesto, en sus orígenes, y van a ir, obviamente, evolucionando en la medida en que sus élites también se van diferenciando, y ahí vamos a observar rasgos igual bastante diferentes entre los dos partidos. Y que Verónica Valdivia, de hecho, habla de un poder social que implica potenciar esos cuerpos intermedios directamente desde las poblaciones. Y que ahí hay realmente toda una impronta poblacional de la UDI que se va a gestar durante esos años, que va después a contribuir a sus éxitos electorales ulteriores. Y hay una experiencia ahí adquirida. Por supuesto, resultaría cuestionable trazar una línea continua entre este momento preciso y lo que estamos observando, las prácticas actuales, en particular en lo que Longueira va a llamar después la UDI popular, pero vemos que hay igual continuidades o un origen bastante interesante. Así que respecto también a estas continuidades, hay que recalcar también que hay otra que es poco destacada y que podemos observar ya en dictadura, que es el hecho de que este modelo finalmente economicista que se transforma en algo particularmente exitoso, ya que es un nuevo orden el que logra imponerse, no es un rasgo propio de la dictadura, vale decir que el economicismo, o lo que se llama el Chicago gremialismo, si uno rastrea un poco sus orígenes, uno ve que hay también elementos de continuidad, pero esta vez hacia atrás, ya que, bueno, hacia adelante también porque sigue presente, pero también hacia atrás en la historia, ya que es un elemento también que estructura cierta identidad de la derecha y que bueno, va a estar plasmado en este modelo de desarrollo, pero que empieza a aparecer antes del periodo dictatorial. Lo observamos, escribimos de hecho con Joaquín Fernández y Sebastián Rumí un artículo en CIPER al respecto, lo observamos en sectores del Partido Liberal, sectores del Partido Conservador, que están bastante, digamos, que defienden un liberalismo económico ortodoxo. Por lo tanto, es hegemónica esta visión economicista que se va a plasmar y que va a operar durante la dictadura. Es la visión hegemónica, si uno observa un poco lo que fue la derecha históricamente, en los dos principales partidos que tuvo la derecha, y obviamente va a coexistir con sectores más secundarios, que son sectores que vamos a ver a lo largo de la historia de la derecha, más estatistas, y que son una vez más minoritarios. También se va a ver presente a través de ciertas expresiones durante los años 50, hay, digamos, ya rasgos o intereses de ciertos gremios empresariales que son, cierto, Sofía Correa menciona el carácter estatista de los empresarios, o de ciertos empresarios antes del golpe de Estado, pero hay otros personeros de gremios empresariales y medios de comunicación que van a querer tempranamente dotar al liberalismo económico de ciertas directrices doctrinarias más sólidas y coherentes, que se van después obviamente a concretar en dictadura. También todo lo que es... Sí, estamos un poquito pasados. Sí. Perfecto, ya. Entonces, bueno, esto era para decir que hay una continuidad ahí que se puede observar, y voy a terminar sobre el hecho de que estas dos derechas finalmente, la que mencionó Carlos, la hegemónica, la Chicago gremialista, y la que acabo de mencionar a través de estas tesis economicistas, van a coexistir con sectores durante esta época más nacionalistas, que van a, obviamente, tener ese vínculo con el corporativismo inicial, que van a ser una vez más desplazados muy rápidamente por el Chicago gremialismo, que se expresan a través de Harpa, pero también de otros grupos
diferentes que no voy a detallar, el MAN, en fin, como que hay muchos movimientos nacionalistas. Y lo interesante de esto, que por suerte no mencionó Carlos y que aprovecho de mencionarlo, es que se gesta también en la derecha, a inicios de los años 80, un intento de ya pensar en algo que tendría que ver con una renovación de la derecha a través de la noción de centro-derecha, que va a estar asociada al movimiento de Unión Nacional, el MUN, liderado por Andrés Alamand, que da cuenta de las aspiraciones de una nueva generación de jóvenes profesionales que están muy identificados con el legado económico del régimen de Pinochet, pero que quieren también forjar un referente que pueda dialogar con los militares, pero que facilite al mismo tiempo el retorno a la democracia. Y ahí se empieza de a poco a distinguir una derecha mucho más ortodoxa, Chicago gremialista, ligada a la UDI y mucho más asociada al régimen militar, de manera más nítida, y otra derecha más liberal, pero en el sentido del liberalismo político, porque en esos años de esto estamos hablando, que va a empezar a digamos, tener cabida cada vez más en Renovación Nacional, y esto parte del MUN y de los esfuerzos de Alamand. Y vamos a ver cómo esto evoluciona en el segundo bloque. Gracias. Bien, bien, gracias. Cuando Tomás Murlián escribió su libro Chile Actual, Anatomía de un Mito, planteó que la derecha chilena, la derecha de la dictadura, tenía un discurso anti-ideología, pero que en realidad se había conformado tras una idea de ideología utópica. Es decir, que habían concebido que era posible materializar un estado tal de armonía respecto del cual cualquier cambio iba a ser leído como un gran retroceso que de todas maneras había que impedir, ¿no? Y claro, esta derecha habló de que sentaba las bases de la sociedad libre, y esas bases de la sociedad libre tenían mucho que ver con lo que planteaba Stephanie, ¿no? Con la noción de la subsidiariedad, el principio de subsidiariedad, que aspiraba a una mejor política, que sería una política tecnificada, desideologizada, ¿eh? Y una sociedad despolitizada, ¿no? Y en ese sentido, el proyecto conservador de la postdictadura que tuvo la derecha, el proyecto que se orientó a conservar lo que la dictadura había transformado, conservar el modelo de desarrollo, conservar el neoliberalismo, conservar la institucionalidad de 1980, ese proyecto y ese actuar de la derecha se veía muy cómoda en una atmósfera de despolitización, ¿eh? En donde las conflictividades no aparecieran en sus formas políticas en el espacio del debate público, ¿no? Y en ese sentido, Lavín fue una gran expresión de ese triunfo cultural, ¿no? Un candidato de la derecha que podía decir, sabe, señor, señora, en realidad, sí, usted podrá decir que yo soy político, pero a mí la política no me interesa tanto como resolver los problemas de la gente y convertirme en un gran alcalde del país, ¿ah? Alejado de esas discusiones que le interesan a los políticos, ¿ya? Esa noción, ¿ya? Que vivía de la despolitización y que marcó un gran éxito de un Lavín que casi llega a ser presidente de Chile. ¿Qué sucederá con esta derecha que absorbía esta atmósfera, que se potenciaba con esta atmósfera, cuando después del año 2011 las conflictividades sociales que cuestionan el modelo de desarrollo, que cuestionan la institucionalidad política, que cuestionan el armado completo que dejó la dictadura, y que cuestionarán también las continuidades que la propia concertación va a administrar de ese legado, cómo esas conflictividades golpean a la derecha y la obligan a ciertos revisionismos, en donde quizás, dejo la pregunta instalada, aparecerán nuevamente grupos mostrando sus dientes, como decía Esther, ¿no? Grupos tratando de reforzar nuevas identidades para procesar el nuevo momento que se abre quizás el año 2011, que tendrá cierta continuidad después, y que estalla socialmente el 2018 y nos tiene a puertas de un proceso constituyente en donde la pregunta por la institucionalidad política que nos queremos dar en términos constitucionales
naturalmente también nos vincula a la pregunta por el modelo del desarrollo económico. ¿Qué dirán? ¿Qué dirá la derecha? ¿Y qué dirán? ¿Qué estarán diciendo las derechas sobre esto? Empezamos esta segunda parte con Stephanie Allende. Ya, ahí. Ya. Voy a tratar ahí de ser más cuidadosa con el tiempo. A ver, para esta segunda etapa, lo que podemos decir es que hay dos grandes tiempos, hay varias fechas que vamos a ver, pero dos grandes tiempos. Un primer momento, durante las dos primeras décadas posteriores a la recuperación de la democracia, en que la derecha va a operar principalmente vía su poder de influencia. ¿Ya? Vale decir que es un primer tiempo durante el cual no va a tener la necesidad de reposicionarse, de someter a un cuestionamiento su ideario, el ideario Chicago gremialista hegemónico que mencionamos inicialmente, ya que obviamente su modelo de sociedad había sido transversalmente aceptado e incluso perfeccionado por la concertación. De ahí el hecho de que se le reproche a esta derecha el haberse sumido en un letargo intelectual. Ahí hay un libro de Mansuy sobre que trata del tema. Entonces, hay que ver que hay de a poco, progresivamente, un debilitamiento de este modelo a partir del agotamiento del pacto, lo que Fuentes llama el agotamiento del pacto, la consolidación democrática en la década de los 2000, ahí hay una fecha clave. Uno, porque en el 98 hay la detención de Pinochet en Londres, lo que va a permitir a la derecha igual tomar una mayor distancia respecto a la dictadura. También se da en 2005 principalmente el debilitamiento de los enclaves autoritarios a través de la gran reforma que tuvo la Constitución, una de las dos grandes que tuvo la Constitución, con Lagos, eliminación de senadores designados, eliminación de la firma puesta en la Constitución por la Junta Militar, y va a haber durante esos años también reformas anticonservadoras, como la ley de divorcio en el 2004. Entonces, de a poco, obviamente que el Chicago gremialismo va a empezar a agrietarse, a experimentar una sensación de desprotección, pero se va a agudizar esa sensación, obviamente, a partir de la movilización del 2011, tal como mencionó Víctor. Ahí para dar un marco general temporal, ¿no? Hay auge de los movimientos, de las movilizaciones sociales, consolidación de un gobierno progresista de la nueva mayoría, en el año 2014, que tiene una impronta muy distinta a lo que había sido en la concertación, y por lo tanto se ve que la derecha se siente amenazada dentro de sus principios y se va a empezar a reorganizar, van a empezar a aparecer, lo mencionaré si mencionaré, entrar en algunos detalles si hay tiempo, nuevos think tanks de la derecha, en fin, una suerte de vuelta a la política, vuelta a la producción de ideas, que marca un poco este nuevo tiempo post-2011 de parte de la derecha. Y obviamente la novedad es que la derecha va a experimentar un proceso de fragmentación progresiva. Hay un nuevo referente que aparece en 2012, que es Evópoli, que es un referente que entre comillas, renueva la derecha en el eje sociocultural, y por lo tanto va a haber una suerte de señales señales de renovación que en realidad vamos a ver que forman mucho más parte de lo que podemos llamar una estrategia de adaptación a un nuevo contexto que una renovación necesariamente muy, muy profunda. Entonces, paso a mi segundo punto, después de este marco general temporal, digamos. Lo que uno va a ver aparecer es que de a poco la derecha, y eso bastante tempranamente, ya lo habíamos visto con el Moon de Alamans, pero lo vamos a volver a ver en torno al plebiscito, RN va a aparecer como el partido que va cultivando la cara más moderada al interior del sector, y ahí se van a empezar a diferenciar bastante la UDI y Renovación Nacional. RN es el partido que ocupa más tempranamente la etiqueta de centro-derecha, y ahí hay un libro de Alamant al respecto, y va realmente a tratar de incorporar cada vez más a la derecha a este cuadro democrático durante los años 90, desmarcándose de una UDI todavía muy ligada durante esos años al régimen de Pinochet.
hay que esperar, la UDI es un poco más tardía en esa adaptación, vamos a decir, hay que esperar los años 2000 para que se vea algo, para que la UDI de alguna manera vaya a liderar con Joaquín Lavín este proceso estratégico adaptativo, ya que va a tomar, por ejemplo, en el 2000 el Partido Popular Español como ejemplo, se van a forjar ciertas nociones o se van a resignificar, reactivar ciertas nociones como la UDI popular. Estamos hablando también de una etapa en que la UDI se va a transformar en el partido más grande de Chile, bajo el liderazgo de Longueira y también de Lavín. Y por lo tanto, la UDI empieza a plantarse como un partido de centro-derecha en ese momento, un poco más tardíamente que Renovación Nacional, y hay declaraciones de Longueira claras al respecto. La elección de 1999-2000 es, por lo tanto, clave, porque ahí lo que se empieza a observar es una moderación discursiva de Lavín. Hay diferentes estudios que muestran eso, que hay desde Lavín, desde esa fecha, una moderación programática importante de la derecha, lo que implica acercarse a posturas de centro. Ahí esto se observa a través de la incorporación de temas como la necesidad de expandir el rol del Estado, por ejemplo, durante la campaña de 1999. Por lo tanto, cuando Lavín se declara socialdemócrata, nada nuevo bajo el sol, salvo la provocación, digamos, ¿no? La sorpresa, pero en realidad forma parte esto de, no digo necesariamente de una estrategia pensada, porque no creo que haya llegado a este programa con la idea de declararse socialdemócrata, pero por lo menos de una estrategia de moderación que tiene la derecha desde esos años, y hay muchos ejemplos, tanto en la UDI como después, más adelante, vamos a ver la idea de centro social, la idea de derecha social de Osandón, etc. Así que, una vez más, estos fenómenos tienen una dimensión estratégica y adaptativa muy importante, porque lo que se trata de buscar es crecer hacia el centro. Después, si vemos el 2010, vamos a ver también otra forma de distanciamiento de la derecha, de la herencia pinochetista con Piñera, precisamente, que quiere dar a su gobierno un carácter refundacional, hablando de la nueva derecha, y ahí hay un distanciamiento respecto al gobierno militar. Cada vez que suceden este tipo de distanciamiento, para que veamos las dinámicas posteriores también, siempre la derecha más hegemónica, que vamos a llamar, para simplificar, la Chicago gremialista, acusa de un desdibujamiento de la identidad del sector. Eso es sistemático a lo largo, y lo podemos observar hoy día en las peleas entre los sectores más solidarios, socialcristianos, versus justamente los Chicago, ¿no? Ahí en ese momento también uno observa esto durante Piñera, y la última etapa de ese algo que va más allá ahí de una estrategia de moderación, es un fenómeno algo distinto, que yo creo que hay que diferenciar de lo que acabo de contar en torno a Lavín o al proyecto del 99, es que aparecen nuevos referentes, entre los cuales Evópoli, nueva propuesta liberal, que se va una vez más a renovar la derecha en el eje sociocultural, se va a inspirar en otras experiencias de renovación de las derechas en el mundo, que precisamente no se renuevan tanto en el eje Estado-mercado, sino en la incorporación de temas postmateriales a los programas de los partidos. Eso se observa en el conservadurismo británico, que Evópoli toma como ejemplo, y puede observarse en digamos, la adopción de políticas mucho más progresistas a nivel de los derechos culturales, digamos, por ejemplo, todo el proyecto de ley que creaba el acuerdo de vida en pareja inicialmente, que fue presentado por Piñera, pero también lo último fue la promulgación de la ley de identidad de género. Obviamente esto va a moderar la coalición sin implicar una renovación total, ya que, como lo vamos a ver, es una coalición que no deja de ser conservadora todavía en diferentes temas, como por ejemplo el tema aborto, que es un tema de todas formas que no genera, la legalización del aborto no genera un consenso muy mayoritario en Chile. Por lo tanto, ahí la derecha es conservadora, pero al igual también que los chilenos. Así que
hay digamos, esta última etapa con Evópoli, que hay que diferenciar una vez más de estas estrategias adaptativas, en la medida en que creo que hay un fenómeno un poco distinto ahí, que es realmente de tratar de construir un proyecto político basada en ciertas ideas. Exitoso o no, eso lo podemos discutir, pero por lo menos Evópoli, cuando se crea, busca, y ahí cito a Francisco Undurraga, busca ejercitar el músculo de las ideas dentro de la centro-derecha, vale decir, busca renovarla desde una reflexión sobre el liberalismo, las formas de ser liberal, precisamente, cierta renovación liberal, y esto hay que, creo yo, distinguir este tipo de proyecto, de alguna manera, de la estrategia adaptativa que mencionamos. Observamos lo mismo, y con eso cierro este punto, en Renovación Nacional, cuando se acerca a Renovación Nacional, más o menos en 2014, a las ideas del socialcristianismo. Ahí va a revisar su declaración de principios en esa fecha, y la colectividad se va a inscribir dentro de los principios doctrinarios del socialcristianismo. Y en el 2018 pasa a integrar la Internacional Demócrata de Centro Social Cristianos. Así que, una vez más, son ahí proyectos que ambos son como finalmente desafían el Chicago gremialismo de forma, creo yo, un poco distinta, vía la producción de ideas o de cierto proyecto político alternativo al Chicago gremialismo. En el caso precisamente de Renovación Nacional, ahí Evópoli estaría más prudente al respecto, o proponiendo desde la estrategia electoral adaptativa que vemos actualmente en la DIN, acercarse al centro, pero sin todavía que se vea una propuesta que vaya más allá de un eslogan, digamos, ¿no? Como que ser socialdemócrata sin que haya un proyecto detrás. Llego al tema constitucional. Todas estas dinámicas se van a observar también, o van a ser reflejados en los posicionamientos distintos de las derechas en torno al tema constitucional. Nosotros aplicamos una encuesta en el libro que mencionó Víctor a los cuadros dirigenciales, las élites de las derechas, desde el nivel local hasta el nivel nacional, y pusimos en evidencia en el 2016 que había posiciones bastante distintas sobre el tema constitucional cuando preguntamos si los dirigentes de la derecha estaban a favor de una nueva constitución. Así era formulada la pregunta. Y ahí encontramos cosas bien esperables. Un 21% de los dirigentes de la UDI estaba de acuerdo, un 35% de los dirigentes de Renovación lo estaba, y un 61% de los dirigentes de Evópoli estaban de acuerdo, lo que mostraba finalmente este nuevo partido con un doble sello: superar el clivaje dictadura-democracia y renovarse en el eje social-cultural. Y eso era un poco el aporte de Evópoli a la coalición. Bueno, vimos después que a lo largo del tiempo los posicionamientos de Evópoli estuvieron un poco fluctuando, hasta finalmente dar libertad de acción a sus militantes respecto al tema del plebiscito. Pero lo que se puede decir en torno al tema constitucional es que hay diversas posiciones, hay dirigentes ahora ubicados al más alto nivel dirigencial, ministros que están a favor del apruebo, obviamente siempre una hegemonía pro rechazo, pero hay esa diversidad que hay que tomar en cuenta en el sector. Entonces, con estas ideas, quiero reafirmar el carácter heterogéneo de la derecha actual, que es un carácter heterogéneo que se expresa a través de esta derecha liberal en lo cultural que mencionamos a través de Evópoli, que es generacionalmente más joven, pero que es también muy liberal en lo económico. Por lo tanto, ahí es un poco difícil hablar de renovación, y terminaré sobre este punto en poco tiempo más. Y una renovación, de alguna manera, o algo nuevo en esta derecha, en una derecha que va a parecer más estatista, pro-Estado, que nosotros llamamos solidaria en el libro, porque eran los dirigentes que al mismo tiempo estaban de acuerdo con la focalización del gasto público, pero con el aumento de impuestos individuales para políticas del ámbito de la protección social. Cuando dijeron sí a ambas preguntas, los clasificamos como solidarios, y estos dirigentes finalmente se conectan un poco
Obviamente no hay la línea continua tampoco, pero con esta derecha estatista histórica que se observa también en el Partido Conservador inicialmente a través del socialcristianismo, que después se va a desprender del Partido Conservador y va a llegar van a formar la Falange, y por lo tanto se reactiva este tipo de alguna manera de estatismo que tiene obviamente mutaciones propias de los momentos que vive en Chile, digamos, ¿no? Es decir, que no es el mismo socialcristianismo de esos tiempos, pero hay de nuevo esta identidad minoritaria, estatista, que observamos en la derecha actual a través de diferentes dirigentes. Lo interesante, y seré breve sobre este tema, es que si uno observa también la sociología de las derechas, a través de nuestra encuesta, vemos también una diversidad mucho más importante, tanto a nivel de los perfiles profesionales de los dirigentes, en que no hay solamente profesionales ligados al mundo de la economía o al mundo digamos, de la gerencia o de empresarios, etcétera, sino bastantes profesionales de las humanidades, artes y ciencias sociales, etcétera. Y también vemos una heterogeneidad reflejarse a través de las pocas encuestas disponibles sobre los electores de derecha. Hay una encuesta de CADEM que muestra también que hay electores de derecha, un porcentaje 38% en la encuesta CADEM que votaría por el apruebo en el plebiscito de octubre, 50% que rechazaría, para que se vea también que este sector, aunque minoritario, refleja ciertos cambios, por supuesto, que ha tenido la derecha no solamente a nivel de su dirigencia, sino a nivel de sus bases de apoyo. Obviamente lo que no nos lleva en absoluto a cuestionar todavía la hegemonía de la subsidiariedad como tesis ligada, originada en el Chicago gremialismo. No sé cuánto tiempo me queda, Víctor, como para no pasarme mucho. Como 4 minutos más o menos. Entonces, bueno, vemos finalmente a través de esta heterogeneidad una derecha finalmente cada vez más, que expresa cada vez más el sentir finalmente de la mayoría de una mayoría de los chilenos, que se conecta con posturas cada vez más liberales en lo moral, que es un poco lo que reflejan las encuestas de opinión sobre los chilenos, pero también con demandas de una mayor presencia del Estado en la economía. Hay esa derecha que está presente entre las élites que nosotros encuestamos. Y eso no deja de ser interesante. Ahora, ¿cómo se va gestando todo esto? Justamente cuando mencionaba esta batalla de ideas entre esta derecha hegemónica, que vamos a llamar Chicago gremialista, y la otra, esto se expresa, la derecha actual, para un poco abrir sobre lo que se viene, a través de las batallas ideológicas entre los liberales y los comunitaristas, para llamarlos de alguna manera. Vale decir que en la renovación del sector post-2011, cuando el proyecto Chicago gremialista se sintió amenazado, empezaron a surgir diferentes think tanks de derecha que buscaron realmente renovar al sector desde las ideas. Por eso que, una vez más, me parece importante separar estrategia de adaptación con algo que se está gestando, que hay que ver cómo evoluciona, que es realmente alimentar al sector con nuevas ideas. Tanto por el lado de Evópoli, que todavía no se ve mucho, pero por lo menos era la idea inicialmente cuando se crea el partido, como desde Renovación Nacional, en que ahí sí hubo un proyecto que hubo Desbordes y ahí Monkeberg, que el dúo fue bastante, tomó decisiones en el sentido de un acercamiento realmente importante con el socialcristianismo, ¿ya? Entonces, ¿qué rol jugaron los think tanks en eso? Los think tanks reflejan también esta heterogeneidad y esos cambios. Para volver reconectarme con la idea de que el economicismo es anterior al golpe de Estado, teníamos think tanks que aparecen en los años 60, 50, neoliberales, y
Después en los 80 aparecen otros, y en los 90, el CEP por un lado en los 80, en 1980, y luego Libertad y Desarrollo, en Democracia, etcétera, que tienen un sello neoliberal muy marcado, y de hecho van a ser responsables de elaborar diferentes programas gubernamentales, el de Piñera en el caso de LID, etcétera. Lo que uno observa en esta estrategia ofensiva de reorganización ideológica de la centro-derecha que uno observa precisamente a partir del 2011, es que aparecen una nueva generación de think tanks mucho más diversos, horizontal, por un lado, ligado a Evópoli, pero también la FPP, la Fundación para el Progreso, que es un think tank muy libertario, y además que tiene mucho financiamiento empresarial y que se ha logrado posicionar muy rápidamente en la política, digamos, entre los think tanks más influyentes en Chile, que forman mucha juventud. Yo creo que hay que ir a estar atentos a lo que puede pasar por ese lado, porque yo creo que hay una juventud libertaria que se va a ir ampliando en Chile cada vez más, por lo tanto se va a reforzar, hipótesis o intuición, no sé, se va a reforzar el ala liberal en lo económico con una suerte de resignificación de todo esto, pero casi un ala que endurece las tesis subsidiarias, diría, porque ahí estamos más a la derecha en términos de liberalismo económico. Y el tercer think tank, muy importante en la producción intelectual, es el IES, el Instituto de Estudios para la Sociedad, que tiene una dimensión más comunitarista, tal como la mencioné inicialmente, vale decir, para simplificar, social cristiana. ¿Ya? Conservadores en lo valórico, pero más pro Estado. Y es lo que uno observa actualmente en los medios también, en la batalla entre un Hugo Herrera, que también reflota ciertas tesis nacionalistas, Daniel Mansuy, que pertenece a ese grupo, y un grupo más liberal que estaría más representado por Schwember, Valentina Verbal, etc. Entonces, hay esa renovación por ese lado. Por supuesto que esto implica una reinvención finalmente probablemente del capitalismo en el camino, es decir, que hay una reorganización del Chicago gremialismo, aunque no tenga mucho sentido de repente seguir ocupando esa noción, ya que el Chicago gremialismo se fue transformando a lo largo de los años, tal como el modelo neoliberal. Es una categoría que no tiene tampoco mucho sentido, a mi juicio, emplearla, salvo como eslogan. Y al frente hay UNIES o representantes mucho más estatistas que son muy críticos hacia la desregulación del mercado, la formación de oligopolios, todo lo que finalmente va a pervertir el principio mismo de competencia. Lo interesante ahí, respecto al proyecto político que se pueden gestar, y que era la pregunta también de qué proyecto político estamos hablando durante los 80 y de qué proyectos o proyectos estamos observando en la actualidad, es que los comunitaristas tienen una ventaja bastante importante, a mi juicio, sobre los liberales, es que logran conectarse mucho más con el sentir ciudadano, que una vez más quiere igual más Estado, no reniega de la economía de mercado necesariamente, y ya lo vimos a través de muchos ejemplos muy concretos, pero quiere más Estado, más provisión de bienes públicos o de servicios públicos de protección social, y por lo tanto es probablemente, aunque minoritaria, esas posiciones podrían precisamente consolidarse, y de hecho no es en absoluto sorprendente que se hayan consolidado, se hayan visibilizado mucho más al interior del sector durante el estallido social, a través de un desbordes, y obviamente durante la pandemia, cuando uno tiene que replantearse el rol del Estado. Y terminaría que este comunitarismo, si uno lee a uno de sus representantes, que es Etzioni, un sociólogo norteamericano, uno ve que es una tercera vía que no ataca fundamentalmente al mercado, pero que obviamente busca un fortalecimiento de la sociedad civil. Y lo muy interesante del comunitarismo, si uno lo lee a través de ciertos intelectuales como Etzioni, es que defiende las tesis subsidiarias, que son la forma que adoptó el neoliberalismo en Chile. Por lo tanto, la pregunta que me hago es si la derecha actual podría renovarse por esa vía, vale decir, repensando la subsidiariedad,
complementándola con algunas dosis de solidaridad, y creo que es el camino que podrían estar tomando, lo que significa igual cierto acercamiento con al centro, ¿ya? Porque no deja de ser algo que conecta que se conecta con los anhelos de más Estado en la economía, pero sin traicionar de alguna manera el subsidiarismo, el espíritu que tuvo el neoliberalismo en Chile en dictadura. Por lo tanto, para sintetizar, para cerrar, observamos cambios, mutaciones, sin lugar a dudas, pero lo muy interesante también, por ahora, lo que muestran los datos, es que hay muchas continuidades. En términos numéricos, los subsidiarios, que nosotros habíamos clasificados así cuando nos decían que estaban a favor de focalizar el gasto público, pero en contra de aumentar los impuestos individuales, ahí caían en la categoría subsidiarios, eran el 55% de la muestra que uno podía agregar, a los cuales uno podía sumar un 14% más o menos de ultraliberales que no querían oír hablar del Estado en la economía, al decir cero injerencia. Estos 14, la hipótesis es que se podrían estar reforzando, sobre todo en la juventud, a través de la acción de los think tanks, entre otras cosas, pero que los subsidiarios se mantienen obviamente vigentes en los tiempos actuales, a pesar de, los solidarios vigentes en la época actual, a pesar de la hegemonía de los subsidiarios, pero una hegemonía que no está necesariamente tan desconectada de ciertas de las tesis solidarias. Eso. Gracias. Muchas gracias. Carlos Uneus. Bien, ha sido muy interesante la exposición de Stephanie, muy provocativa. Yo tengo una aproximación distinta al mismo punto, ¿no? A mí me gustan las aproximaciones en que se complejiza una agrupación política, se ven las diferencias y se identifican figuras, corrientes de pensamiento y orientaciones programáticas, ¿no? Desde ese punto de vista me ha parecido una presentación sumamente interesante. Ahora bien, Stephanie ha hecho mucho énfasis en el desarrollo de las ideas, los think tanks y la historia de la derecha y esta dicotomía entre el Chicago gremialismo y la otra derecha o las otras derechas, ¿no? Yo quisiera ir viendo otra literatura sobre la derecha. Yo creo que las estrategias que va a seguir la derecha son una cosa, y sus estrategias electorales en las cuales Lavín sigue siendo el mismo, y siguiendo en eso yo no le veo mucho cambio a lo que tenía hace 20 años atrás. O sea, la derecha renovada, que vuelve con una figura que fue candidato casi triunfante hace 20 años atrás, me parece un fenómeno contradictorio y al mismo tiempo complicado para esa visión de la derecha en el futuro, en que es un escenario completamente distinto al que tuvo Lavín en el año 99, en la cual había un centro mayoritario, o al menos un tercio, ¿no es cierto?, la DC menos radicales. Hoy día eso no existe. Enseguida una izquierda fragmentada y por lo tanto la posibilidad de seguir impulsando la despolitización, que fue la despolitización planteada por Lavín y la UDI, fue favorecido también por el contexto, un discurso en el cual la tecnocratización de las decisiones públicas impuesto por los equipos económicos fue extraordinariamente importante. Entonces, una son las estrategias políticas, las ideas, y otro el hecho que la derecha estaba en el gobierno, dos veces. Es un hecho muy importante. Y ha estado en el gobierno con la misma persona, que tiene, uno podría decir, me gusta
traer a la memoria lo que significó Jorge Alessandri como candidato presidencial en el año 58, cuando liberales y conservadores estaban muy debilitados. Y aparece esta figura independiente contra los partidos, una derecha despartidizada, apartándose de lo que había sido durante más de un siglo. Entonces, ahora yo creo que la derecha no debiera o no podría tomar distancia sin considerar cuál ha sido su desempeño. Su desempeño en el primer gobierno que fue inaugurado con esto, las protestas del 2011, y culminó con la derrota aplastante en las elecciones presidenciales del 2000. En su segunda versión con Sebastián Piñera está remecida por el estallido social y después se viene la pandemia. Y el desempeño de la pandemia, en el uno y en el otro, los indicadores de resultados no pueden ser menos dramáticos. Sin perjuicio del tema de la violencia, que le insisto, pero ante el estallido social, hasta el mes de noviembre, había intelectuales de derecha que seguían negando la existencia del malestar en la sociedad. Y hubo desde mucho tiempo antes argumentos contra la tesis del malestar, que se remonta ya a la discusión no solamente de autoflagelante y autocomplaciente, sino que también un seminario que convocó el instituto de aquella época entonces la Concertación, bajo la dirección de Juan Enrique Vega, ¿no es cierto?, la Corporación Tiempo 2000, en la cual les pusieron las figuras conocidas, ¿no es cierto?, Lechner y Brunner, y a mí me pidieron una ponencia, Juan Enrique me pidió una ponencia, y yo preparé un escrito que era con el título Malestar y desencanto en Chile, legados del autoritarismo y costo de la transición, en los cuales desarrollo una línea de pensamiento similar, o las tesis centrales fueron las que guiaron a mi libro La democracia semisoberana, sin que yo haya vuelto a este trabajo, como digo, publicado en el año 98. Entonces, la derecha ha estado en el gobierno, por veces, tuvo 20 años fuera, durante 20 años el único ámbito en el cual podía ocupar poder era en el municipio, lo consiguió en la forma que conocemos, despolitizándolo, con lo cual se tomaba distancia del régimen militar y ponía un tupido velo a lo que fueron esos 17 años y la participación de ellos en ese régimen político. Ahora, menciono a Piñera porque no es cualquier persona. Es un hombre de negocios, es una figura que no tiene trayectoria política, nunca la tuvo, y respecto ha sido una persona que identifica mejor que nadie el modelo económico. Su fortuna la organizó, la armó durante los años 80 en el sector financiero y la fortaleció en democracia con las prácticas que conocemos, en los cuales el uso de ciertos mecanismos y beneficios que le permitió, que tuvo acceso a ellos en el Senado, algo tienen que ver. Y enseguida la debilidad institucional de la derecha como partidos. Y aquí hay un tema central en la derecha que pasa en todos los partidos. Es la tensión entre personalización e institucionalización. La institucionalización se hace a través de partidos y la personalización como es en torno a ciertas figuras. Antes del 73 la derecha había optado por una personalización de su estrategia electoral con Alessandri, con lo cual se vinculaba también con su historia. Alessandri era la principal familia de la derecha, el padre había sido 2 veces presidente, y su yerno, Arturo Mate Larraín, había sido candidato presidencial en el año 52.
Entonces, y la democracia cristiana tuvo la personalización con Frey y con Tomic, pero tuvo una organización, tuvo conjuntamente institucionalización, y lo mismo la izquierda con Allende y el Partido Socialista y el Partido Comunista. El segundo punto es el de las ideas y la ideología. Y ahí es un campo bien difícil de separar cuánto hay idea y cuánto hay de ideología o refrito de posiciones ideológicas, porque el Chicago gremialismo tiene mucho de ideología y poco de neoliberalismo. Es un neoliberalismo radical, confundido fuertemente con visiones ideológicas, contra el Estado, contra lo solidario, contra... Cierto, la visión subsidiaria es hasta por ahí nomás, porque no es a favor de los sindicatos, no es a través de organizaciones sociales, sino que un concepto de fragmentación de la sociedad, y algunas son las que tienen visibilidad política y otros no los tienen. Y ahí en el tema el tercer punto que yo quería destacar, que es el problema de la derecha, su primera personalización, institucionalización, idea e ideologías, y ahí las ideas y las ideologías impuestas durante el régimen de Pinochet por el Chicago gremialismo han perdurado y tienen un refrito, pero están presentes ahí. La tercera, que es muy importante, que no fue tan relevante antes del 73, pero sí lo es ahora, es la autonomía o la dependencia respecto al poder económico. Porque el Partido Conservador estaba ligado a los terratenientes, a los agricultores, pero también tenía toda una vertiente de profesionales, católicos, médicos, abogados, que no tenían nada que ver con ellos, ¿no es cierto? Pensemos los médicos, Ezequiel González Cortés, el doctor Cruzcoque, y otros distinguidos políticos, ¿no? Walker y otros más, ¿no? Y el Partido Liberal no tenía la vinculación con el mundo del campo y la ciudad, pero también ahí estaban los radicales. Entonces no había una relación muy estrecha de dependencia entre el entonces poder económico con el poder político. La derecha política era relativamente autónoma, e incluso cuando Sandri es candidato presidencial, Sandri apenas es elegido, es el presidente que tiene menos apoyo electoral de todos los presidentes elegidos democráticamente por la Constitución del año 25, recibió el 31,1%. Y 5 puntos menos lo que obtuvo Allende el año 70, ¿no es cierto? Y solamente por un pacto con el Partido Radical logró entrar a la moneda. Entonces, ahí hay un tema extraordinariamente complejo, porque el poder económico hoy día es considerable, es gigantesco comparado. El Estado ha sido minimizado, ha sido privatizado, se le han amputado brazos fundamentales, el sistema universitario está muy debilitado por las amputaciones de la dictadura y también por políticas que hubo posteriores. Entonces, el tema de la autonomía o la dependencia de los partidos y los políticos adquiere una singular relevancia, porque el poder económico y los empresarios son muy politizados, son muy derechistas y son muy pinochetistas. Y vemos su presencia, su influencia en los principales think tanks, pensemos el CEP, Libertad de Desarrollo, para qué decir en la Fundación para el Progreso, corresponden a ese sector de empresarios que defienden el modelo con bastante cohesión, bastante unidad, y el presidente en las dos oportunidades representa la confluencia del poder económico con el poder político. Las desigualdades económicas y políticas no están dispersas como debe ser en una democracia, como lo dijo Robert Dahl, sino que están superpuestas. El presidente de la República es uno de los billonarios que tiene Chile, y que representa y que tiene un sentido de identidad y de pertenencia con ese
con ese sistema económico que le ha permitido forjar esa fortuna y con esa fortuna ha financiado su carrera política que le llevó a la presidencia y le ha permitido desplazar a otros, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un punto, yo creo, difícil de dirimir, en la cual el Chicago gremialismo sigue teniendo una hegemonía muy grande, en la cual Renovación Nacional no tiene la fortaleza indicada, y los esfuerzos que hacen por sectores intelectuales por develar el sentido o los costos políticos que ha tenido la política y la ideología neoliberal, ha sido extraordinariamente negativa para el propio sector, y eso Sebastián Piñera lo ha llevado. Seguía el cuarto punto, digamos, y de ese punto de vista, a mí me parece que la discusión sobre el modelo central, porque las varias derechas que existen, a mí me parece que se desvanecen cuando se toca el modelo, las líneas centrales del modelo. No hay diferencias muy fundamentales respecto a la AFP, no hay diferencias muy importantes respecto al papel que debe tener el Estado, etc. Entonces, el pasado está muy presente respecto al modelo. Pinochet está muy lejos y no es un factor que pueda, nadie va a situarse defensor de Pinochet o partidario de Pinochet, lo máximo va a guardar silencio, ¿no? Y el cuarto punto es ¿con quién compite la derecha? ¿Y cuáles son sus aliados? Y es un tema de estrategia política y de visión de país que es relevante porque el año 99 Lavín casi le gana a Lago porque logró capturar un electorado de centro que se había tensionado a raíz de la primaria de la Concertación, en la cual la candidatura de Andrés Saldívar, que dirigía a su hermano Adolfo, fue muy antagónica contra Lagos, recordando el gobierno de la Unidad Popular, ¿no? Entonces, un porcentaje de los que votaron por Lavín, un 4%, lo que vimos nosotros en la encuesta del 2000, mayo del 2000, eran de votantes que habían adherido, habían apoyado antes a candidatos demócratas. Después vienen las dos elecciones triunfantes presidenciales. Fue posible la primera por el desplome de la Concertación y la segunda por un factor también parecido. Entonces, ¿dónde va a buscar los aliados el Chicago gremialismo, que sigue siendo el actor dominante en el sector? ¿Hacia dónde se dirige y con quién se antagoniza? El 2014 era contra el gobierno Bachelet, que había puesto en jaque por primera vez claramente al modelo, y con su reforma planteó la nueva constitución, una reforma tributaria y una reforma laboral, que son demandas que adquirieran una fuerza muy importante el 2019, y eso está presente ahí. ¿A dónde va a ir? ¿Qué es lo que va a plantear cuando esas bases de cohesión, el modelo, es cuestionado por la sociedad en su conjunto, y esa sociedad no se articula o no se expresa a nivel del sistema de partidos a través de los partidos existentes? No está la Democracia Cristiana, el Partido Radical es mínimo, y el partido histórico de la izquierda, el Partido Socialista, está extraordinariamente debilitado. Entonces, en ese cuadro, la derecha tiene una perspectiva de crecimiento más complicada que antes, porque la impronta que le ha dado Piñera frente al 19 de octubre y su impronta y la política que siguió en la pandemia, de cero empatía con la gente, con cero empatía en el primer caso con las demandas de la ciudadanía, no más AFP, y por el otro lado después decir la gente al retirar el 10% de la AFP está adhiriendo a la propiedad individual de los fondos de pensiones.
se está dando una vuelta muy oportunista de una institución que representa el corazón del modelo. Entonces, Piñera, y con esto quiero concluir, Piñera actualiza esa falla geológica que tiene la democracia chilena, constituida por un sistema económico que es incongruente con una democracia moderna. Es un sistema económico que Lynch y Stepa llamaban de mercado puro. No es una sociedad económica en la cual las relaciones mercado y trabajo están debidamente articuladas y hay una institucionalidad que regula eso que existe. Y hay bienes públicos que son prohibidos por el Estado o por instituciones privadas, pero bajo la dirección del Estado, pensemos en los países escandinavos, ¿no? Entonces, ese eje de ideas y de intereses lo representa Sebastián Piñera. Sebastián Piñera va a seguir en política después. De hecho, basta ver su comportamiento en los últimos días respecto de cara del plebiscito, lo que ha salido en la prensa en los últimos días, que no va a cometer el mismo error del año 2014, que fue desentenderse de la cuestión sucesoria. No apoyó a Andrés Alamán, sino que todo lo contrario, y Andrés Alamán perdió estrechamente ante Longueira, y después la candidata fue una candidata de la UDI, ¿no es cierto? Entonces, en el nuevo escenario de la derecha post-Piñera, post-pandemia, ¿qué posibilidad tiene el gremialismo Chicago gremialismo y Partido Nuevo como Bópoli y también Renovación Nacional? Lo veo complejo. Entonces, con esto yo quiero cerrar y la tensión entre personalización e institucionalización de partido vuelve a un antiguo problema, tensión de la derecha que está abierto, ¿no? Bien. Eso sería. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Pasamos directamente al momento de algunas preguntas que ya han estado llegando para el tercer bloque ya final de esta segunda sesión de coloquio. Ya aquí voy a leer algunas. Una dice, quisiera dejar una pregunta para ambos expositores. ¿Cuál es la relevancia que le atribuyen al factor generacional en los cambios que están ocurriendo en el espacio de la derecha? ¿Es posible pensar la existencia de una diferencia categórica entre la generación, comillas, de la Constitución del 80 y esta nueva generación de actores políticos de la derecha? Otra pregunta, considerando la emergencia de la derecha social, el respaldo al proceso constituyente y el desastre de la gestión de la pandemia, ¿podemos decir que la derecha vive actualmente su crisis hegemónica más importante? ¿Cómo se explica su defensa del rechazo? Otra pregunta, ¿cómo explicarían ustedes que think tank de derecha como el CEP, Libertad y Desarrollo o Instituto de Estudios de la Sociedad colaboren con otros think tank de centro izquierda e izquierda como Chile 21, Espacio Público o Nodo 21 en la organización de seminarios o en investigaciones conjuntas? Hay un discurso dentro de las izquierdas que plantea la debilidad o crisis del neoliberalismo en Chile, considerando los impactos de la pandemia y el rol del gobierno en su gestión. ¿Consideran que este neoliberalismo avanzado entra en crisis o se fortalecerán principios como la tecnopolítica y otros de los mencionados? Con eso estaríamos. Vamos a ver si llegan más, pero por mientras si podemos abordar esto. Parte Carlos Uneus, ya que estábamos... Bueno, son varias preguntas. No puedo contestarlas todas porque no... El cambio generacional habrá que verlo.
No siempre los cambios generacionales producen cambios. Ya mencionaba al comienzo, Joaquín Lavín fue candidato presidencial hace 20 años atrás y ahora busca hacerlo nuevamente. Sebastián Piñera volvió a la moneda y va a querer volver a la moneda en 4 años más, porque esos 4 años es muy poco y va a seguir influyendo en política. Tiene financiamiento para hacerlo y tiene entusiasmo y sus convicciones además. Entonces eso habría que verlo, ¿no? Ahora, la derecha social, con todo respeto, no sé si tiene densidad política y de pensamiento, ¿no? Sí es la tradición social cristiana, sin duda que la tiene, que se enclava, se vincula no solamente con la democracia cristiana, sino que con el pensamiento de los conservadores católicos de los años 20 y los años 30, ¿no? El estado de bienestar es producto de ese pensamiento de esos católicos, el doctor González Cortés, el doctor Eduardo Cruzcoy, que el primero que habló de democracia cristiana en Chile fue el doctor Cruzcoy, que estuvo en Italia antes que Frei Montalva, y Radomiro Tomic, él estuvo el año 48 en Italia. Yo creo que Frei recién después del 50 llegó a Italia, ¿no? Ahora, que los think tanks estén haciendo seminarios, reuniones con centro de centro izquierda, me parece normal. A mí me parece, eso interpela a las universidades, porque aquí, yo soy de la Universidad de Chile, Stephanie es de la Universidad, ¿no es cierto?, Andrés Bello, usted de la Universidad Silva Enrique. ¿Dónde estamos los universitarios participando en este debate? Y los de espacio público son distinguidos y jóvenes colegas de la Facultad de Derecho, Diego Pardao, Valentina Durán y otros más que conozco, ¿no es cierto? Me parece bien que se hagan las discusiones, siempre que se avance, porque en esto también hay mucho de práctica política, de aparecer con otros y mantenerse sin que se avance en puntos de encuentro. Si es para hacerse un lavado de la cara y de tomarse fotos junto con los que piensan distinto, pero no moverse un segundo en una posición de ella, me parece que es malo, pero puntos de encuentro me parecen relevantes. Uno tiene que leer todo, casi todo. Hay algunos que me cuesta leer, pero los escritos de él y Ace me parecen a mí muy interesantes, son un aporte realmente interesante. Uno no comparte todo lo que dicen, pero creo que renuevan el pensamiento y el debate público. No puedo decir lo mismo de los de Libertad y Desarrollo y tampoco de la Fundación para el Progreso, ¿no?, que además está tan vinculada a un poder económico con nombre y apellido, ¿no? Entonces, eso es complicado. Ahora, la pregunta sobre el post-pandemia es una gran pregunta. Yo no tengo respuesta para eso, no sé qué va a pasar. No hemos terminado. El país, la conducción de Piñera en esto ha sido sencillamente un desastre. Hay un estudio que hizo en la Universidad de Oxford un chileno, un politólogo chileno muy brillante, Bastián González Bustamante, comparando las políticas de salud en los 8 países de América del Sur, y ahí aparece muy claro cómo, con una serie de indicadores que se hace, cuando el presidente Piñera dio a conocer el comienzo de la normalización con el retorno, el programa Retorno, recuerden, el 24 de abril pasado, él no sabía, o el ministro no le contó, que la capacidad hospitalaria estaba llegando al límite. Y después lo que vino fue el aumento explosivo de los contagios y el número de fallecidos. Por lo tanto, es faltar a la verdad o un mínimo racionalidad decir que el resultado, la gestión, Chile lo ha hecho bien. Chile lo hizo pésimo en comparación con otros países que tienen igual calidad democrática como es Uruguay. Nosotros, los grandes estudios de la calidad de la democracia, los grandes estudios comparados, como es el Latino Barómetro, el Estudio Mundial de Valores, nos ponían en igualdad de condiciones
Chile y Uruguay como los países con mayor calidad de democracia. El desempeño de Chile, del gobierno de Chile ante la pandemia fue sin duda fue negativa, y Uruguay sí salió muy bien y muy en alto por distintos motivos que lamentablemente no lo puedo decir acá. Entonces, ¿y cómo será la política después? Si va a ser muy distinta, tendrá cuestiones muy distintas, pero no quisiera adelantar alguna opinión al respecto, ¿no? Stephanie, sí, se suma también una pregunta sobre la constituyente del 2021, ¿no? Cómo estaría llegando la derecha a esas constituyentes, ¿ya? En donde se entiende que aparecerán quizá otros temas que tienen que ver con los proyectos constitucional que se enfrentan. Ok, Stephanie. a ver, la pregunta de Carlos, efectivamente lo que uno observa desde los datos es que hay, por lo menos esta, entre comillas, nueva derecha, que se expresa a través de Evópoli, hablo de nueva porque es reciente, digamos, joven derecha, refleja realmente digamos, la participación en política de una nueva generación liberal que no ha sido socializada en dictadura, que es una nueva generación post-plebiscito, que post-transición, en fin, ha sido calificada de diferentes formas. Y por lo tanto refleja, no sé si me escuchan bien, porque se escucha bien igual, están haciendo obras en mi edificio. ¿Está bien? Sí, está Sí, se bien. escucha bien, sí. Refleja bueno, la respuesta es efectivamente sí, hay algo generacional en esta nueva derecha que aparece principalmente en Evópoli, no tanto a nivel de los dirigentes en la UDI y en Renovación Nacional. Por lo tanto, hay un factor generacional en los cambios que no necesariamente coincide con un factor con un mayor progresismo, curiosamente. Vale decir que son jóvenes que son a veces muy liberales en lo cultural, eso sí, pero son también muy liberales en lo económico. Por eso que digo que hay una suerte de resignificación de lo que es el liberalismo, hay un poco un desafío que están viviendo ciertos sectores de conectar lo que no sé, Mayor en uno de sus libros decía que la derecha había fallado en anclar culturalmente el liberalismo en el pueblo. Bueno, hay un poco ese desafío que uno va observando en estas nuevas generaciones de finalmente reivindicar el liberalismo. Son obviamente sensibilidades liberales muy distintas, que pueden ir desde el libertarianismo hasta el liberalismo más igualitario, lo que da un abanico de posibilidades y que da un abanico de posibilidades para que crezca la centroizquierda también, en base a liberales mucho más raulsianos, etc. Pero en todo caso, hay un liberalismo que se está reconfigurando con diferentes matices actualmente en Chile y tiene, sin lugar a dudas, una dimensión generacional, ¿ya? De gente que no está tan ligada o tan permeada o impactada con o por la herencia de la dictadura y que solamente reconoce el progreso de los años principalmente de la Concertación, que administró de manera bastante exitosa el modelo y por lo tanto no tira a la basura el modelo, ¿ya? Aprovecho para al tiro responder la pregunta sobre esta categoría de neoliberal, que había una pregunta de que actualmente podemos decir que la derecha vive, no, había una pregunta sobre el neoliberalismo avanzado. Sí. Ya, pero no me acuerdo el detalle. Hay un discurso dentro de las izquierdas que plantea la debilidad o crisis del neoliberalismo en Chile. Considerando los impactos de la pandemia y el rol del gobierno en su gestión, consideran que este neoliberalismo avanzado entra en crisis o se fortalecerán principios como la tecnopolítica y otros de lo mencionado.
Ok, bueno, esta noción de neoliberalismo avanzado me resulta tan compleja tan como la de neoliberalismo, en la medida en que, bueno, hay varios autores, y no autores de derecha, estoy hablando ahí de Levitsky Roberts en su libro sobre el giro a la izquierda, que dicen que no se puede calificar de neoliberales los gobiernos que corresponden para nosotros a los de la concertación, precisamente porque hubo reformas importantes y la ampliación del rol del Estado mediante políticas públicas que tienen una dimensión, incluso Jenny Preble habla de dimensión universal, pero que son focalizadas, Chile Solidario, este tipo de políticas, que no permiten mucho hablar de neoliberalismo, y ellos lo dicen de manera muy explícita. Entonces, no sé qué pasará con el modelo, pero sí lo que se puede ver es que puede haber un intento de resignificación de parte de ciertos grupos o sectores del liberalismo, ¿ya? Vale decir, lograr o tratar de anclarlo o de manera muy difícil, es un desafío, digo yo, ¿eh? Pero no deja de ser una meta para estas nuevas generaciones de liberales. Así que si la derecha vive su crisis hegemónica más importante, sería prudente en responder que sí. Diría que hay la hegemonía neoliberal está desafiada por sensibilidades mucho más estatistas que tienen una ventana de oportunidad con las diferentes crisis que se están viviendo como para hacer oír su voz y probablemente plantear tesis solidarias que podrían o no ser incorporadas por esa sensibilidad hegemónica, ¿ya? ¿Cómo se explica la defensa del rechazo? Por varias razones que se encuentran en la introducción del libro de Patricio Navia, El arco iris del rechazo. Ahí ven todos los argumentos. Lo que sí es importante desde el punto de vista del análisis, creo yo, es que el rechazo no quiebra a la derecha, y concuerdo con Carlos, como dijo Pinochet quedó atrás, etcétera, no quiebra a la derecha en los pro-rechazos son pro-dictadura versus los apruebos son pro-democracia. Es decir, que el clivaje dictadura-democracia se nota que está bastante superado en el sector. Ahora, ¿cómo explicar que los think tanks vinculen y hagan... colaboren con otros think tanks de centro-izquierda? Bueno, precisamente porque ciertos think tanks como el CEP, que nació muy a la derecha, vale decir, defensor como de las ideas neoliberales, etcétera, estuvieron evolucionando al igual que el mismo sector y ahora tienen una característica, una dimensión bastante transversal desde la que adquirió en democracia. Por lo tanto, efectivamente, hacen este tipo de actividades conjuntas. Y creo que no, bueno, y la última pregunta, no sería muy difícil hacer pronósticos, decir a Chile vamos, van a ganar los constituyentes, depende de muchísimos factores que todavía no depende primero del resultado que tendremos en octubre, que hay que ver cómo sale. Sí. Bueno, me parece que estamos llegando al término de esta exitosa, me parece, segunda reunión del coloquio a 40 años del plebiscito constitucional de la dictadura, y ya a poquitos días de este otro plebiscito constitucional, que ya no estaremos, ojalá, reuniendo presencialmente para comentarlo, ¿no? Comentar los resultados y comentar este interesante proceso que se nos abre a todos los chilenos y chilenas. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos y todas las participantes. Carlos Uneus, Estefanía Elenda, muy agradecido de todas sus presentaciones. Que esté muy bien. Chao.